Oye, Marian, ¿cuál ha sido uno de los recuerdos más fuertes que hayas tenido los primeros años de tu vida en el 80? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que tengo varios, pero angustiante, el sismo del 85. Fue un recuerdo, un suceso muy, muy, muy estresante. Y pues bueno, en este episodio de Chavorruquis el podcast vamos a platicar acerca de los primeros años del 80 sobre varias cuestiones, sus contextos. Así que, bienvenidos. Comenzamos. Bienvenida comunidad Chavorruquis, a los tíos, a los primos y a los sobrinos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Marian, ¿qué vamos a platicar el día de hoy acerca de los 80s? El día de hoy vamos a entrar en mis materias favoritas, que es la historia, el entorno político, económico, social, por ende familiar, mundial, que se veía en esa 1980-1989, ¿no? Una década de cambio, de transición, muy interesante, cosas que marcaron a la humanidad en muchos aspectos y cosas que nos marcaron a nosotros, sobre todo como generación chavorruca que somos ahora. Definitivamente. Y para iniciar, pues bueno, vamos por el principio. Marian, ¿cuándo ves la luz? Ay, ¿por qué tanta agresividad? Así, como Oye, es aquí directo. Viernes 5 de la Derecho. tarde, ahorita sirvan una chela, una cubita. Tenemos que empezar fuerte, duro y directo. 25 de marzo, o sea, así, ahí. 25 de marzo, eres una orgullosa ariana. Más Escorpio. Más Soy Escorpio. Más Escorpio, soy ascendente Escorpio. Y ahí traigo una pincelada Tauro. Que es el mejor signo, Tauro. Yo nací un 3 de mayo de 1980 con ascendente y lunar en Sagitario. Yo soy más Sagitario que Tauro, así Sí. que ponemos este contexto porque como buenos chavorrucos nos encanta el horóscopo, nos encanta la astrología, nos encantan este tipo de cosas y también les gustan, coméntenos qué es lo que les gusta, cuáles son sus canales favoritos. Nosotros somos fans de Mica Vidente, Hola, Mica. de Sama Astrología y de algunos otros canales, tanto de TikTok como de YouTube como de Instagram. Así que bueno, así iniciamos diciéndoles que nos encanta la astrología y sí, no me importa que nos digan que eso no funciona ni nada de eso. No, sí funciona. Somos bastante enamorados de esos temas. Pero pues bueno. Mica hoy nos dijo azul y azul está. Exactamente. Azul estamos. Entonces, pues bueno, vamos a desmenuzar poco a poco esta cuestión de los 80s. ¿Tienes algún recuerdo o cuál es tu primer recuerdo que tienes así de lucidez? Pues lúcida, yo creo que ni a mis 40 y tantos años, o sea, todavía me falla. Pero tengo flashazos, no como una escena como tal, pero por ejemplo tengo un... No, síguele. Sí. Para matar a la perra. No, síguele. Tengo un recuerdo de el Mundial España 82. 2 años. 2 años. Wow. Es así como las películas, como entre... Así como si ves una nube y en medio tienes el recuerdo. Mi mamá estaba en la cocina. Mi mamá es fan, y tú lo sabes, de las enchiladas. Entonces, de 7 días a la semana, creo que 5 comíamos enchiladas. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en la mesa de la cocina con mi platito de los 3 cerditos y el lobo feroz, que luego se los voy a enseñar. Y me acuerdo que estábamos viendo un partido, creo Italia, pero lo tengo muy grabado porque ahí fue donde conocí la diferencia entre el fútbol europeo y fútbol mexicano por los cánticos. Ya sabes, como se escucha que cantan, se me quedó muy grabado. Entonces ese ha sido como mi recuerdo más viejo, por así decirlo. ¿O el más consciente? Pues de chavitita sí, porque tengo otro de mis cumpleaños número 5, que en mi pastel era enorme, blanco, con una rosa blanca en medio que cortó mi mamá del jardín. Y después de hacer... Ahora sí, vámonos al cine. Y fuimos a ver la de los cazafantasmas, que estábamos agarrados del sillón así cuando salía Pegajoso. Pegajoso. Y el hombre de malvavisco. Tú con el hombre malvavisco sí, sufriste. Sí.
pero fue de las primeras películas que traían ese tema como efectos especiales, porque el Malvavisco era una que ya ahorita ves la película y dices, chafísima, pero para nosotros fue pues de las primeras cosas globalizadas que llegaron. ¿Qué fue? Marzo del 85. Marzo del 85. ¿Cuándo habrá salido esto de Cazafantasmas? Creo que fue en el 84. Por ahí pónganos si es correcto que los Cazafantasmas, por lo menos en Estados Unidos. Es que salían a Estados Unidos. Después llegaba a México y se estrenaba en los cines en México. Después llegaba a Toluca y de Toluca llegaba a Valle de Bravo. Tenemos un cinema, aquí se llamaba el Cinema 2. Y Cinema Valle también, no. Cinema Royal, Cinema 2 y el Cinema 1. Teníamos 3 cinemas, 3 salitas de cine donde podíamos ver películas. Piojosas. No se lo tomen de mal, pero pues era un pueblito, o sea, era un pueblito. Mi mamá dice que una vez estaba en el cine y de repente ¡plum!, le cayó una alacrán aquí en la cabeza. Entonces, era de cine de pueblito, que era mucho para nuestro pueblito tener 3 cines. Pero yo creo que los del norte, esa película la han de haber visto en diciembre, enero. Seguramente, para Halloween, ¿no? Sí, aquí llegó bien tarde, pero esos son como mis recuerdos así y muy marcado por situaciones familiares vivenciales de ese momento, el sismo del 85. Yo, mi recuerdo así de los recuerdos que tengo más frescos de cuando era niño, fue a los 4 años. Tú tuviste a los 2, pero yo a los 4 años tuve un recuerdo, creo que es lo que más tengo en mente, que yo le decía a mi mamá, yo tengo 4 años, pero por favor vamos a decir que ya tengo 5. Yo ya quiero tener 5 años. Hay que decirles que que yo ya tengo 5 años porque qué, no sé, siempre ha sido muy interesante porque yo tenía 4 años, pero yo quería ya tener 5. Y me pasó igual cuando tuve los 20, yo decía, es que yo ya quiero tener 30. Yo los 20 no me gustan, no me han servido, yo quiero llegar a los 30. Entonces, ahorita estoy muy bien, gracias. Ahorita muy bien, gracias, pero no, uno de mis recuerdos es que yo estoy con mi mamá y le digo, por favor, hay que decir que ya tengo 5 años. Y me dice ella, no, tienes 4. Yo, no, bueno, sí, ya sé que tengo 4, pero... Ay, qué rarito, güey. Sí, y cuando cumplí los 5 fui el niño más feliz del mundo. Y bueno, de ahí ya viene este recuerdo contigo, porque es que nosotros crecimos juntos, o sea... Prácticamente. Tenemos fotos, a ver si luego las podemos subir, de nuestras mamás teniéndonos, o sea, desde bebés, meses en el corral, cuando nos ibas a visitar a casa de mis abuelos maternos, estás también en el corral o venían mis abuelos. O sea, corral era una cosa que se usaba en los 80, que era como, tenía su basecita. Era un círculo, ¿no? Era como una pistita de circo. O cuadrada, pero tenía su base y luego estaba así como cercado alrededor para tú aventar al chamaco ahí a gusto y te fueras a hacer el quehacer. Y el chamaco ahí nos hacíamos bolas. Con los juguetes, cobijitas, varias cosas. Y nos entreteníamos a todo dar. No hacía falta otra cosa. Y ese era corral. No es porque seamos un par de bueyes. Es que ese era el corral. Sí, efectivamente. Entonces, pues nosotros desde siempre hemos convivido. De hecho, nos queremos como hermanos. Hemos convivido desde siempre. Y sí, yo por fotos he visto... mi fiesta de 4 años junto con mi hermano, que en ese momento cumplía 2, de los pitufos. Tuvimos nuestra fiesta de los pitufos, en donde fueron los primos, fue como la primer fiesta temática donde teníamos vasitos de pitufo, nos disfrazaron de pitufo, y de ahí viene, es que los pitufos fueron una caricatura que marcaron una época bien interesante en nuestra vida, y de ahí se suscitaron muchísimos chismes. En el capítulo anterior, Mariana había comentado un suceso bien interesante que había pasado con los pitufos. Que lo tocaremos ahora que estemos en el tema de caricaturas. Pero sí, lo que decía yo la vez pasada, ¿no? Era esa resistencia de esas generaciones, diría tu presidente, conservadoras. Ok. Y sobre todo de una sociedad mexicana que veníamos de una sociedad muy familiar, muy muégano, de los 50, 40, de los 50, 60... Sí. Los 70, pues un poquito más de rebeldía, pero al final regresaron a casa y nuestros papás, que son generación 50. Baby boomers. Que les tocó, pues aquí en Valle se hizo un festival famosísimo de rock, que fue como la imitación del Woodstock de Nueva York. Y el Abandarazo. Que fue 71, me parece, 72. No lo recuerdo, no sé. Woodstock fue 68.
Pero sí fueron esas generaciones rebeldonas, peace and love, y yo aquí hago lo que se me plazca. Pero al momento de tener una crianza ya de su familia, regresaron un poquito al tema más ¿cómo se dice? Conservador, ¿no? Ajá. Y entonces, pues nosotros somos esa generación que realmente tuvo una rebeldía y fracturó muchas cosas, muchas creencias, muchas costumbres, muchas situaciones socialmente en México, repito, en México. Sí. Y en nuestro lugar de locación. El tema de la homosexualidad empezaba ya a salir un poquito más... El VIH. Normal. El VIH fue una situación tremenda que poco a poco fue permeando, en donde reinó pues más que nada la ignorancia. Totalmente. Temas... Por ejemplo, teníamos el tema de nosotros, se dice por ahí en algunas notas de internet, que viene la generación de los baby boomers, nuestros papás, luego viene la generación X, que es aproximadamente en los 70s, y nosotros que nacimos en el 80, dicen que somos los Xennials, lo mejor de la generación X y lo mejor de los millennials. Entonces estamos catalogados como Xennials porque no somos generación X ni tampoco millennials. O sea, estamos como que en esa frontera. In the middle. In the middle, en la frontera, que además dicen que la frontera es donde hay mucha riqueza, donde hay muchísimas cosas interesantes de poder desmenuzar. Venimos de una cuestión presidencial de 1982, en donde hay una crisis económica muy fuerte, una devaluación del peso que impresionante. Nuestros papás, ¿no? Que en el banco amanecías con 5,000 pesos, o como que ya también yo me perdí en eso, y en la noche tenías 5 pesos, o sea, la devaluación... así como hizo a mucha gente rica, hizo mucha gente muy pobre, ¿no? Cuestiones muy adversas políticamente, también venía ese desgaste ya de un sistema presidencial heredable que tenía el partido de gobierno, pero también había muchos temas culturales que estaban sufriendo pues un cambio, ¿no? Y México seguía siendo, y ayer lo platicábamos previo a esto, la única ciudad cosmopolita que había en México era Ciudad de México, y no dudo que Monterrey, no dudo por su cercanía a Estados Unidos, pero de ahí para allá no se vayan a enojar, pero eran pueblotes. O sea, Morelia era un pueblote. Toluca. A las 9 de la noche ya no había gente en la calle. Toluca. Sigue igual. A las 10 de la noche ya no hay nada. Puebla. O sea, esas ciudades que hoy son ciudades grandes, Guadalajara, pues eran pueblotes. O sea, realmente tenían unas costumbres, y entonces era muy difícil entrar a esa sociedad y era muy difícil encajar, y estaba ese choque cultural de lo que se veía y vivía en la capital, en el país. Sí. Y que había ya mujeres trabajando, mujeres que manejaban carros. Yo, o sea, a lo mejor me voy a escuchar exagerada, pero es cierto, o sea, fue una época de transición donde muchas mujeres lograron muchas cosas, si bien venían encarreradas desde los 70, pero los 80 fue un parteaguas en muchos aspectos, hasta cómo se vestían, cómo se manejaban. Me acuerdo perfecto que había una serie que reflejaba mucho ese tema que se llamaba Tres Generaciones. Ah, claro, con Carmen Montejo, Angélica María y Sasha. Y hablaban de lo que era ya aceptar y una realidad de madre soltera, madre que trabajaba para sacar adelante a su familia. Hija. Entonces, la abuelita con unos temas acá tradicionales y conceptos más difíciles, la hija luchando por ese espacio y esa apertura. Así fueron los 80. Así fueron los 80 y somos esa generación padrísima y que nos marcaron también, por ejemplo, conflictos bélicos. Yo me acuerdo mucho, no sé si te acuerdas que estábamos en la casa, estábamos... creo que fue viernes, sábado, porque era cuando se juntaba toda la familia a convivir. Y inicio de la guerra del Golfo, que me acuerdo que narraron, acaba de dar inicio formalmente la guerra del Golfo. Creo que era Ricardo Enrique Berri o algo así. Jorge Berry. Ese, perdón. Y se veía en la escena de noticieros de Eco, cómo empezaban a salir los misiles. Yo te juro que ese día lloré porque pensé que ya se iba a acabar el mundo. O sea, mi concepto estaba muy cerrado.
Es bastante fuerte, pero no recuerdo, ¿fue en los 80s o ya fue en 90, Fue 91? 89. Bueno, sí, fue ya al finalizar, pero obviamente como niño, claro que te marca esa Yo nunca había esa visto una cuestión. guerra, o sea, había oído hablar de Vietnam, mi mamá me narraba que había sido una guerra sanguinaria. Había visto en la escuela la Segunda Guerra Mundial, pero más que temas así era como, dime cuáles son los países del eje, Sí, cuáles son... claro. Nada más, pero que tú vieras en las noticias algo que estaba pasando al otro lado del mundo, me cagué. Sí, no, porque además la comunicación sí era tardada. Sí. Era tardada porque los enlaces satelitales se tardaban muchísimo, había desfase de segundos, no era muy común y más estando en un sitio de guerra, pues era muy complicado. Que ECO cabe decir que era la cadena de noticias, exclusivamente de noticias, que manejaba Televisa. Exactamente. Muy buena, yo no sé por qué la desaparecieron, pero era... Pues abrieron más canales, abrió más opciones, más información, pues ahora sí digamos que como que se destruyó el monopolio. Se hizo como el NBC mexicano, Ajá, sí, más o menos, sí. puras noticias, y tenía buenos programas. Y desde entonces corresponsales como Alberto Peláez en España, Kasia Viderco en París, Valentina Larraqui en Italia, no sé. Adela Micha estaba ahí, Leonardo Korchenko, Jorge Berry, Guillermo Ortega. Sí, fue una situación bien interesante en cuanto a las cuestiones de noticias, pero siempre manejadas por una empresa. Sí, en este caso era Televisa. Vinieron algunos acontecimientos también deportivos. Platicábamos que también hubo algunos sucesos deportivos. Creo que de los más importantes, el Mundial de México 86. Piqué. México, Piqué. Saludos, sí. Shakira. Sí. ¿Por qué no? Fue muy interesante el poder vivir eso. Digo, tenemos 6 años. Veníamos ya de un mundial de México 70. Y nuevamente vuelve a ser México protagonista ahora en el 86. Tengo por ahí idea, voy a confirmarlo, no sé si ustedes me lo puedan confirmar. Me parece que quien era el encargado era Colombia, pero años antes dijo que no podía y entonces es México quien se sube. Voy a checar ese dato solamente para corroborar la información y si estoy mal, no me tiren hate, por favor. Y fue muy interesante porque la cuestión de las mascotas. Hubo un personaje súper famosísimo en el Mundial de México 86 y se llamó Mar Castro. Una chica, una mujer que salía en los comerciales de Carta Blanca. Todos los hombres, todos, no importa la edad, porque desde chiquitos, para terminar su crianza hasta los grandes, se van a acordar de la famosa Chiquitibum. De la Chiquitibum. O sea, yo tenía las playeras de la Chiquitibum en mis Barbies. Ajá. Era una chica muy guapa, con una cosa top. Acá. Sí. Y era una brutalidad de personalidad de la señora, sí. Y cantando Chiquitibum a la bim bomba, Chiquitibum a la bim bomba. Guapérrima. Sí. Guapérrima. Personalidad impresionante, pero una sexualidad desbordante. Pero bien manejado, porque no se volvió, bueno, eso eran los comerciales que salían a cada rato, sí se volvió un ícono sensual. Muy. Y ya después, también tuvo problemas, hubo también una época en México en donde se rumoraban cuestiones satánicas, clanes satánicos, grupos satánicos, y se rumoraba que ella estaba inmersa. Cosa que después lo desmintió y todo eso, pero hubo muchos momentos que incluso música en algún momento, no quiero errarle, pero creo que también quien se veía involucrada, Yuri, en algún momento querían involucrarla también. Pero sí es Santa Yuri. En ese momento. Era en los 80s. Era en los 80s, entonces sí fue una de la prensa amarillista, esta prensa amarillista pero que sí empezaba a ver. Hubo un caso de una como pandilla. Ahora sí que yo roca me escuché con el concepto. Pero creo que robaban niños y decían que hacían sacrificios para sus órganos. Y creo que sí había habido algo y creo que era unos de colombianos, algo así, con una mexicana. Híjole, escríbanle porque sí hay un caso así famosísimo de los primeros, como de esos casos de asesinatos seriales en México, porque antes no había eso, o si había, pues nos enterábamos. Yo no sabía esto de Mar Castro, sí, hay muchos datos. Entonces fue tanto el éxito, fue tanto el auge y el que tuvo, que sí se volvió muy famosa. No, me parece que no llegó a las cuestiones de
actriz ni de nada, sino se volvió solamente una cuestión Yo nada más me mediática. acuerdo de la Chiquitibum. Ajá, Nada ajá. más eso. Es que, pues, ya después con el tiempo y vamos a ir viendo que conforme te vas haciendo medianamente famoso, como nosotros esperamos, ya después se vuelven actores, se vuelven, conductores, se vuelven figuras públicas. Eso es... Búscate en el YouTube el video de la Chiquitibum. Ujú. Se los vamos a dejar aquí abajito. Aquí abajito les vamos a dejar el video de la Chiquitibum para que lo vean. No lo podemos poner aquí porque obviamente nos bajan el video por derechos de autor, pero Ay, sí, búsquenlo. qué chafa. Ese comercial de Carta Blanca. de Carta Blanca. Fue un mundial también icónico. Digo, yo no soy pambolero, yo me acuerdo de algunas cosas. Mi hermano es el que es el pambolero. Pero me acuerdo que ahí fue la llamada, el gol con la mano de Dios. Ah, de, sí, de Maradona. Diego Armando Aquí Maradona. fue cuando llegó, sí es cierto, y causó... Revuelo. Yo soy fan, o era, porque también ya no soy tan pambolera, pero era fan de Italia. Pero Diego Armando Maradona, que a mí se me hace un hombre físicamente nada agraciado, pero hasta las mujeres se volvía locas. Sí, O claro, sea, claro. Y ahí fue donde el famoso dilema si fue mano o no fue mano. El gol que me parece que lo llevó a la victoria y argentina. ahí está una canción de Marado. Llegó la mano de Dios. Sí, claro. Entonces, son esos sucesos. A mí lo que me encantaba del Mundial era precisamente la mascota, las calcomanías de Pique. Porque fue en el momento que también nosotros como niños empezaron esta cuestión de las calcomanías. Había calcomanías y había rascahuele. Los rascahuele. Sí, los rascahueles, sí Los es cierto. rascahuele eran unas calcomanías, la plantilla de calcomanías, en donde venían de Ya lo frutitas. encontré. Venían de frutitas. Ya. Nos van a bajar. ¡Qué brutal! Búsquenlo. Está bien interesante. Los rascahuele también eran geniales porque con eso forrábamos nuestras libretas, los adornábamos y eran plantillas Es de que calcomanías. eran calcomanía que traía una fresita y si tú le hacías así a la fresita y te la acercabas y olía a fresa y a banana y a ya no me acuerdo Guayaba. cuánta había. A guayaba creo que es el que más me acuerdo porque amo las guayabas, entonces Sí. me acuerdo que también fue esa cuestión bien interesante del México 86. Obviamente vivimos como país una catástrofe tremenda que fue la del terremoto, el sismo de el 19 de septiembre de 1985, donde parte de la Ciudad de México se vino abajo. Y fue un acontecimiento, vamos a tener un capítulo especial acerca del sismo, porque nosotros teníamos 5 años, pero vamos a invitar a alguien que vivió eso y nos va a relatar cómo es que fue toda esa experiencia. Digo, nosotros estábamos aquí en Valle de Bravo. Sí, Nosotros y lo se vivimos sintió y se sintió. brutal. Vamos, ya en su momento platicaremos nuestra experiencia, cómo lo vivimos, cómo lo sobrellevamos. Pero esta cuestión del sismo dio muchísimas cosas muy interesantes, como la migración de muchas personas de la Ciudad de México a Pachuca, a Morelos, a Lerma, Estado de México, a Toluca. De hecho, fue muy interesante porque fue el momento como que las pequeñas ciudades o los pequeños grandes pueblos empezaron a crecer más. Cuestiones... Sí, porque hubo un efecto de movilidad. Sí, ¿no? sí. Mucha gente quedó ciscadísima, traumadísima, con todo respeto. O sea, real. Fue una situación muy complicada. Mi abuela estaba en la Ciudad de México, en un hotel en la colonia Roma, en un 9º piso. Y bueno, yo que no lo viví en esas alturas o en esa ciudad, tú en la fecha suena esta chingadera de la alarma sísmica que es buena, aunque a veces falla. Yo me pongo como loca. O sea, yo me pongo como loca. Y son sonidos y son situaciones que se nos quedaron grabados. Cuando el sismo de la réplica de la noche, me acuerdo tremendamente de tu casa cómo tronaban unas láminas. O sea, y tenemos 5 años, pero son situaciones muy difíciles. Porque además la comunicación no había. O sea, si de por sí lo único que se tenía era el teléfono, de repente las líneas totalmente bloqueadas, no se sabía nada. Muchas personas, en ese entonces, una de mis primas, mi prima Katy, estaba aquí de visita. Sí, ella fue la que nos cuidó. Fue quien nos cuidó. En ese entonces ella tendría unos 15, 16 años o menos. Y ella estaba muy preocupada y llorando porque hasta el otro día fue que se enteró que sus papás estaban bien, sus hermanos, que no hubo ningún problema. Pero sí, las comunicaciones fueron muy difíciles. Y fue uno de los primeros símbolos de unidad del país. Precioso. O sea, precioso
Ahí nace Protección Civil. Los topos también, el los cuerpo de topos. rescate de los topos. Ahí es cuando te das cuenta que lo aguerrido del mexicano no es para destruir, sino es para construir, para unir, para ayudar. Desafortunadamente muchas cosas también han cambiado porque ya también mucha gente viva, ¿no? Que se quiso beneficiar. Claro, No, y claro. la gente entiendes, te hartas, te cansas, no crees. Pero la del 2017 nos volvió a recordar de qué estamos hechos. Sí. Que fue exactamente, macabramente, una coincidencia horrible. 19 de septiembre de 2017, nada más que unas cuantas horas después. Pero son cosas que marcan a las generaciones. Se acababa de hacer el simulacro a las 11 de la mañana. Se hizo simulacro a las 11 de la mañana, recordando todo eso. Y a las 5 para la 1 de la tarde, ahí vamos de nuevo. Vuelve de nuevo. Cuando fue 5 para las 7, ¿no? También algo así. Sí, fue 10 o 15, no sé si 5 o 10 para las 7, cuando fue el del 85. De repente despertar, que se está descarapelando la casa, sí es como muy fuerte esa cuestión. Vino la movilidad, vino también la ayuda internacional. Fue muy sonado, para quienes no sepan, cerca de, adelante de Toluca está el municipio de Lerma, y ahí el cantante Plácido Domingo construyó una villa. Una villa, él dijo, yo no voy a dar dinero, yo construyo casas para hacer villas, hacer una villa, una pequeña ciudad, para que las personas que perdieron su casa... Es que él perdió a su madre y a su hermana. Y había escenas de él escarbando dentro de los escombros del edificio durante 3, 4 días con la esperanza de encontrarlas. Ay, sí, fueron historias brutales que yo a la fecha veo el documental y se me sigue haciendo un nudo en la garganta porque no, todos los chavorrucos que nos están escuchando lo van a entender, o sea, en términos del centro del país, ¿no? Lo van a entender esa emoción, ese sentimiento. Hubo quienes perdieron a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, a sus maestros. Yo me acuerdo que las primeras imágenes de televisión llegaron ya por la tarde, no sé, 4 o 5 de la tarde. Yo en lo personal me acuerdo que mi mamá empezó, o sea, entró en una crisis, se choqueó porque empezó a ver, lo único que veía era humo, incendios, edificios caídos, mucho polvo, gente llorando. Y mi mamá me acuerdo que se jalaba el cabello y decía, mi mamá ya se murió, porque veía destrucción. Entonces fue una cosa brutal. Y de ahí en todo lo que eran ciclones, huracanes, sismos, el país se volcaba totalmente. A mí sí me duele mucho esa parte que ves ahora, donde ya ves centros de acopio para, sobre todo en la costa, ¿no? Con los huracanes y eso, y ya nadie pone ni siquiera 5 segundos de interés. Entonces es muy triste porque la misma gente hemos provocado eso, ¿no? Cuando desviamos el fondo y el recurso. Pero si pueden, ayuden siempre, porque siempre va a haber alguien que para ustedes a lo mejor es 1 kilo de arroz, unos pañales, pero para quien los recibe es una luz tremenda en su camino y nunca se le va a olvidar. Entonces, seamos desprendidos, ayudemos. A lo mejor es, si no te gustan los intermediarios, ve directamente tú. Exacto. Si no te gusta el intermediario o no confías en el intermediario, pues adelante. Eso fueron en cuanto a cuestiones catastróficas, naturales, me refiero a cuestiones naturales. Luego a nivel internacional estamos en medio de la Guerra Fría. Exactamente, viene también lo que es esta Guerra Fría entre Rusia, entre Estados Unidos. De repente emerge un héroe que se llama Rocky Balboa. Una película, Sylvester Stallone, las películas de Rocky, en las cuales, pues bueno, derrotan a la Unión Soviética. ¿No? Creo. No sé. La de la selva. No sé. A ver, escríbanla ahí, porque según yo, la de la selva es... ¿Rocky tuvo una selva? Sí, ¿No fue Rambo? Por eso Ok. Erase. Entonces, viene la cuestión de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín. Noviembre del 89. Sí. Fue la caída del muro de Berlín cuando nuevamente las Alemanias se encuentran. De hecho, hubo una película muy bonita que salió más adelante que se llama Adiós a Lenin. Les recomendamos ver esa película Adiós a Lenin, que habla sobre esta transición de la caída del muro de Berlín, de esta cuestión de las Alemanias que se vuelven a unificar. La oriental con la occidental. Otra película muy bonita también es La del niño y el muro.
Esa es muy desgarradora. No la he visto. No, esa es muy desgarradora, pero eran las realidades que se vivían, que empezaban a retratar en las películas, y que cómo costó vidas y costó muchas cosas, tanto la división como la reunificación. Porque sí, tú y yo somos hermanos y nos dividió un muro y ya nos volvimos a encontrar y fue un cohete. O sea, fue un cohete volver a compatibilizar formas de vida y de pensar y todo. También nos tocó esa. Yo me acuerdo también cuando estaban ahí la gente Derrumbando el muro, ya es finales de los 80s. 89. Una cuestión también bien importante que me gustaría recalcar fue que en 1979 se tiene un nuevo papa, Juan Pablo II, que además fue ícono dentro de la religión católica, independientemente de su religión, de sus creencias. Juan Pablo II como figura mediática, líder político, líder, vaya que lo fue. Aún con escándalos y sin escándalos, ha sido y sigue siendo el papa más querido, sobre todo por nuestras generaciones. Todavía sí tienen a sus abuelos, a sus papás. Fue una figura que sí se ganó el corazón de pues casi todo el mundo, en especial el de México. La primera visita que tuvo Juan Pablo II fue a la Ciudad de México. Es que fue, si no me equivoco, el primer papa peregrino. Ajá, o sea, exactamente. Que salió de estar en sus comodidades de la Iglesia del Vaticano, de su residencia, a hacer peregrinaje, y más allá de, yo creo que llevar la palabra de Dios o la religión, él le importaba el tema. A ver, va a haber hate, esto es cada quien, pero siempre aprendamos a ver y a analizar las personas como son. Él, más que un religioso, siempre fue portador de unidad, y fue una pieza clave importantísima para que el comunismo acabara en Europa. O sea, junto con Karol, ¿cómo se llamaba el presidente de Polonia? Ahorita me acuerdo. Combatieron y hicieron todo para que se lograra que se cayera el muro de Berlín y desapareciera la entonces Unión Soviética de ¿qué? La URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La que entraba Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, chale. Aquí viene cri, cri, cri. Okay. Checoslovaquia, Yugoslavia, exacto. República Checa, bueno, que ya ahora es República Checa, pero Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Croacia. Ay, por cierto, soy internacionalista y acabo de reprobar. Pero él fue una figura impresionante de unidad y de un líder político. O sea, un líder político. Se reunió con líderes de otras religiones, fue el que empezó a mover esta situación de unión, ¿no? entre la humanidad. Digo, habrá quien diga que traía tráfico de personas junto con la Madre Teresa de Calcuta. Ah, ok. Sí, caso el mismo del padre ¿cómo se llama? El padre. Y ya se nos nota los años, sí. Valió madre. El caso del padre que era pedófilo, el padre. Escríbanlo. Buscan en los comentarios. Va a aparecer aquí el nombre cuando lo editemos. Ay, qué horror. Entonces, también dentro de la cuestión de la religión se vivió eso. Pues fue también de los primeros que se reunió con los rabinos. Por eso te digo que se unió con líderes de otras religiones, que a los católicos recalcitrantes, o sea, desde una familia, una sociedad, un país, no les gustó eso. O sea, les causó tanta comezón como de nosotros somos la religión única real, ¿tú por qué te atreves a ir a buscar a otros? Entonces fue un hombre revolucionario, como lo está haciendo ahorita el actual Papa. Papa Francisco. Sí, la verdad. Entonces son figuras muy interesantes que solo en los 80 los pudiste haber vivido y visto. Al finalizar los 80 tuvimos nuevamente elecciones. Tuvimos elecciones y fue elegido en ese entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari. También muy controversial la elección, porque en algún momento, bueno, ahí estaba contendiendo Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Cuauhtémoc Cárdenas, y se dice que él había ganado, pero que hubo la caída del sistema dirigida por un personaje público llamado Manuel Bartlett, que en ese momento pertenece a la 4T. Entonces... está santificado ya y perdonado.
Ok, entonces fue la entrada ahora sí, del periodo de Carlos Salinas de Gortari, en donde hubo una cuestión en la cual se vendió México como primer mundo. Fueron 6 años en donde, vamos a hablar posteriormente de esto, porque Sí, porque desde esto fue en los 90. 88 fue cuando entró Carlos Salinas de Gortari. Pero ya cuando vivimos ese que... Ah, sí. Solidaridad. Vamos a... Sí, no. Vamos a platicar en los 90s de todo este bueno, pero al sexenio. Final, se vende como dices, como país de primer mundo. Sí, claro. Se lo compran, se hace el Tratado de Libre Comercio y entonces sí, hola globalización, hola México, hola McDonald's, hola Burger King, hola... Adiós empresas nacionales. Sí. Bienvenida a la compra por grandes empresas. Platicábamos también acerca de algunas, que también vamos a tocar el tema de cuáles eran las tiendas, cuáles eran estas cuestiones de servicio, de autoservicio. Aquí nosotros en Valle de Bravo, mis papás... Era el mercado. El mercado, pero nosotros tuvimos un mini súper, que es la CONASUPO, pero se llamaba Cooperativa Nacional de Subsidio Popular. Que no era otra cosa más que tiendas de abarrotes que eran subsidiadas una parte por el gobierno para mantener precios bajos. Repito, hace ratito dijimos en una crisis que se vino brutal en el 82, y entonces el gobierno, como para sostener un poquito en alfileres la economía, porque mucha gente quedó realmente mal, entonces subsidió, que es más o menos lo que busca hacer ahorita López Obrador con la crisis que estamos viviendo otra vez por la guerra, por la pandemia y todo. Entonces estas tiendas estaban en todo el país, la CONASUPO. Y si la leche te costaba 10 pesos, digo ahorita, ¿no? O sea, pero adáptate a los precios, creo que te costaba 5 o 7, una cosa así, y estaba subsidiado. Aquí también hay otra cuestión que vamos a platicar, que en ese entonces, ¿cuánto tenía, a ti tu mamá cuánto te daba de domingo? Ay, güey, yo no me dieron. ¿No te dieron domingo? No. Yo cada domingo... El único que me daba era tu papá. Es que era muy chistoso porque, y gracias a la devaluación, vamos a platicar también de esto, a mí me daban 100 pesos. Pero no 100 pesos de lo que ahorita son 100 pesos. Era una moneda dorada que decía 100 pesos, pero era equivalente a 1 centavo de ahorita. ¿Por qué? Porque precisamente en el 82, con la devaluación del peso, de estar 1-1 con el dólar, se fue 1 a 100, 1 a 200, 1 a 300, 1 a 400, 1 a 3000. Llegamos en el sexenio de Salinas de Gortari, que el dólar estaba 1 a 3000 pesos. Ok. Entonces, ya más adelante es cuando viene lo de los nuevos pesos y todo eso. Yo tengo billetes. Prometo que para la otra que hablemos de escuelas o dulces o eso, voy a sacar los billetes que tengo de los 80. Sí, era muy interesante. Entonces, yo recibía 100 pesos, que eran, ahorita es como si me dieran 10 centavos. 10 centavos estas moneditas era lo que yo recibía. Y sí se podían comprar cosas. O de repente para la escuela me daban 500 pesos, que era una monedita de Sor Juana Inés de la Cruz. No es cierto, esa era la de 1000. Era la de 1000. La de 500 me parece que era de Ignacio Madero. ¿Que no era la del dragón dinosaurio, el Quetzalcóatl? Del Quetzalcóatl, pero eso es todavía muchísimo más atrás. De esas monedas que fueron Ay, no, yo les juro que soy de 1980, ¿eh? Todavía más atrás. Entonces, también estas cuestiones de la economía, sobre todo de lo que eran los nuevos pesos y de los anteriores, los viejos pesos. Hay un comercial en YouTube, bueno, en TikTok yo lo vi de... Un nuevo peso. Solo 2 nuevos 3 pesos. ceros. Vamos a hacer también un review de algunos comerciales. No se imaginan ustedes, en un comercial de los 90s, a una niña, había muchos accidentes, la gente no se ponía el cinturón de seguridad, entonces hubo una campaña muy fuerte de ponerse el cinturón, y había una niña que con su vocecita decía, no se puso el cinturón, no se puso el cinturón, no se puso el cinturón, no se puso, 30 segundos diciendo eso. ¿Saben quién era esa niña? ¿Quién? Jimena Sariñana. Ok. Vamos a hacer un review de comerciales también de los 80, va a ser muy, muy interesante. Y también... Apache, dura. Dentro de los juegos vamos a hablar de los juegos y juguetes, los Apache, pero también, ¿qué pasaba ahorita que dijiste esta cuestión de que los niños se los robaban, los robachicos? Es que robachico era la palabra preferida de los papás en la infancia. Mufasa. El robachico. Era Mamá, impresionante. ¿poder jugar a la pelota en la calle? No, porque están los robachicos. Ya uno no salía. Porque nosotros sí salimos a jugar a la calle. Y salíamos desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Era nuestro campo de fútbol, nuestra pista de bicicletas.
nuestro juego para correr, nuestro cancha para correr. Y Televisa lanzó una campaña muy importante que se llamaba el Ojo, mucho ojo, que no te engañen. porque era ahí donde también se trataba el abuso sexual a menores, pero no se decía, no se decía nada más, se rumoraba, se sobreentendía, así como que te lo dejaban de que no tenías que tener mucho cuidado. Pero te lo dejaban, o sea, exacto, que ten cuidado a ti, chavito, pero tú como adulto ya entendías de qué se trataba, ¿no? Pero a los niños era todavía esa parte como de dulcificar las cosas, ¿no? No es para que te roben, ¿no? O sea, no te lleven de tu casa, no era otra cosa. Sí, pero era para el abuso sexual. Sí. Fue muy fuerte. Personajes como Chabelo, Pedrito Fernández, Lucero, eran los que decían el ojo, mucho ojo. Teníamos también híjole, bueno, pues vamos a, cuando veamos la cuestión de los programas, de las series, va a ser muy interesante hacer todo este review que también queremos platicarles. ¿Qué otro acontecimiento importante se nos está pasando? De antes, no sé. Creo que ya dijimos. Como los más importantes, ¿no? Sí, a nivel nacional. ¿Qué nos faltó? Según yo ya está todo. Ya, bueno, lo más importante, porque hubieron muchísimas estuvieron cosas. Las Olimpiadas. Ah, las Olimpiadas. De Los Ángeles. Fue en los 80s, fue la de Moscú. Moscú 80, Estados Unidos 84. Que hay un chisme buenísimo, que incluso lo sacan en Los Simpson, que McDonald's sacó una promoción en el 80, en el cual regalaba hamburguesas gratis por cada medalla que Estados Unidos ganaba. Pero para ese entonces la URSS o todos los países socialistas los comunistas eran quienes ganaban las medallas. Entonces, para Los Ángeles 84, todos los países socialistas, Cuba, Rusia, todos ellos dijeron, no vamos. Volvió a hacer McDonald's la apuesta y Estados Unidos ganó el doble de medallas que en el 80. Por lo tanto, todos estaban pidiendo hamburguesas. Que bueno, cuando se cayó el socialismo, el comunismo en Rusia, el primer McDonald's, qué cola había. Además. Era brutal. ¿Y sabes qué? Se nos olvidó mencionar un personaje importantísimo que ya venía desde los 60, 70, todo lo que era la Guerra Fría. James Bond. O sea, mencionas la Guerra Fría no porque se diera en la década de los 80, sino porque terminó en la década de los 80. Pero James Bond venía desde los 60, los 70... Cuero, Sean Connery. Desde Sean Connery. Quiero, por favor, ¿verdad? No, qué cosa. A mis 9 años yo dije, yo me voy a casar con un señor así. Qué bruto, qué personalidad. Pero Roger Moore era el otro, James Bond. Mira, yo soy de ay, no, ¿cómo se llama que salió en Mamma Mía, el musical? Ya, Pierce Brosnan. Yo soy como de Pierce Brosnan. Ay, Daniel Craig, y ya creo que es que yo no soy fan de James Bond. Yo realmente no soy fan de James Bond. Yo soy fan. ¿Cómo lloré con esta última? No, lloré. No, realmente no lo topo. Y viene lo que son las Olimpiadas de Los Ángeles 84, que también fue bastante bueno, nada más por este descalabro que tuvo McDonald's al regalar hamburguesas. Y por ejemplo, de Los Ángeles 84 es otro recuerdo que yo tengo de... Ay, ¿cómo se llamaba este maratonista que ganó una medalla? Mexicano. ¿Sargento Pedrosa? No. No, ese es de los 60, creo que fue. Me acuerdo perfecto 68. Que mi mamá estaba que moría cuando en el estadio entró así, ya sabes, con el maratón y ganó una medalla. Pero era marchista. Ok. Sí, no, marchista, ¿no? Porque la marcha es diferente al maratón. Que México fue medallero... De marchistas, grandes marchistas. Y muchos del Estado de México. Muchos marchistas del Estado de México. Ya cuando tengamos nuestro tema de deportes, que vamos a tener invitado, también nos van a aclarar muchísimas cosas. En lo que busca el nombre, después de Los Ángeles 84 vino... Raúl González. Marchista, que ganó en Los Ángeles 84. Y después nos vamos a Seúl, a Corea del Sur, que fueron las Olimpiadas de 1988. Raúl González y Ernesto Canto. Y también, ya para cerrar, aquí está, Lech Walesa, fue el presidente de Polonia. Que resultó ganador, pero él fue el líder sindical, que estuvo con Juan Pablo II viendo todo el tema del comunismo, y ya son las elecciones y gana Lech Walesa.
Entonces, son datos culturales importantes. Perdónenos si brincamos de un dato a otro. Cerramos con Seúl 88 y una de las grandes proezas fue Fernando Platas, clavadista. Que a partir de ahí era un agasajo ver los clavados cuando él participaba. Y pues creo que el tiempo se nos ha terminado. ¡No! Este fue solamente nuestro capítulo del contexto de los 80. Sabemos ¿Sabes que nos falta en tema deportivo? Que ya lo tocaremos en su momento con tu hermano, que es pro en ese tema. Todo lo que era la Fórmula 1, que estaban los grandes pilotos de la Fórmula 1. No sé si Michael Schumacher es uno de ellos, ¿no? No, yo de deportes no. tengo flashazos. Yo porque a mi mamá le gustaba, pero también en su momento vamos a hablar también de la Fórmula 1. También hubo grandes promesas del deporte. Uno de ellos, que fue pareja de Xuxa, o sea, un fenómeno latinoamericano, Xuxa, cuando llegó a México. Uh-huh. ¿No fue Ayrton Senna? Okay. Ayrton Senna da Silva fue un gran piloto de la Fórmula 1. Que también falleció en una carrera, ¿no? Fue un madrazote a nivel mundial porque se estaba transmitiendo en vivo la carrera y se transmitió en vivo su muerte. Pero fueron también de la Fórmula 1 grandes pilotos. Y eso fue en los 90s, ¿no? Bueno, también si hablamos de Xuxa, también estuvo ahí con Rey Pelé. Sí, también me gustan los deportistas, pero también Xuxa. Vamos a hablar de Xuxa. Xuxa también una cuestión mediática infantil impresionante. Bueno. Ya tocaremos. Lo vendían como infantil, pero... Yo sí lo compré así. Yo sí lo compré así. Yo también, pero pues eran otras cosas. O sea, si comparabas a Xuxa con Gaby Rivero cuando estaba TVO... Con mis TVitas no te metas. Con mis TVitas no. Con TVO no te metas. O sea, Gaby Rivero, cosita mona, y la otra toda así exuberante, pero pues era infantil. Y Liz Echeverría, que también era genial en TVO. Ya hablaremos de TVO, ya hablaremos de todo eso. Por lo mientras, vamos a terminar este capítulo. Agradecemos mucho su presencia, que nos escuchen, agradecemos sus comentarios, que nos dejen sus likes. Si hay hate, pues ni modo, también estaremos atentos a eso. Sí, porque a lo mejor van a decir que estos primeros capítulos están como muy de hueva y todo, pero es bien importante dar ese contexto. Exactamente. ¿No? Entender cómo fueron esos 80s, la primera mitad de los 80 que estábamos todavía en ceros con una crisis económica muy fuerte, y la segunda mitad que ya empieza con el tema del crecimiento, ya fluía más el tema internacional, ya tenía más injerencia, y entonces pues ya teníamos nuestro McDonald's, nuestro Burger King, tenemos nuestros Nintendos, o sea, ya tenemos cosas que en la primera mitad no se veían. Nada, ¿no? Nada. Y esto es no romantizar los 80s, porque fue muy diferente en México, en el interior del país, a como era en el resto del mundo, ¿no? Como también fue en Rusia de la fregada, y en Estados Unidos fue de haber sido wow, pero... Estos son los 80s, esto es una pincelada del encanto de los 80s, y escríbanos sus experiencias, qué nos faltó decir, ¿no? Eventos, personajes, en términos generales. Y para el siguiente capítulo vamos a tocar temas de... ¿De qué? Vamos a ver todo eso de nuestras vivencias infantiles, nuestros juegos, lo que en las escuelas, ¿no? En los primeros años del kinder, cuando nos ponían nuestros festivales del Día de la Mamá, del Día del Papá, y qué hacíamos en esos primeros 5 años, ¿no? ¿Cómo nos divertíamos? ¿Cuáles eran nuestros entretenimientos? ¿Cómo incluso jugábamos con nuestros amigos o nuestros primos o familiares? Y en la calle. Y en la calle. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Les pedimos, por favor, suscríbanse. Va a aparecer aquí nuestro TikTok, nuestro Instagram. Ahí también déjenos comentarios para seguir en contacto. Así que, comunidad Chavorruki. Chavorruco, que tengas una excelente tarde de viernes. Gracias, Chavorruki. Que disfrutes tu fin de semana. Unas buenas chelucas ya se antojan ahorita. Viene Lodias. También las palabras que... vamos a tener... Va a estar bien paique el siguiente programa. Bien paique, bien chido. Serena Morena, tranquilíceseme porque hoy es viernes. Pórtense bien. Cuídense mucho. Besos. Nos vemos, bye. Bye.